Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Soy hoy les traigo un vídeo que va a encender pasiones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las declaraciones, los rumores y el drama. Exacto, vamos a hablar de Can Yaman contra Demet Özdemir. Y cuando digo contra, no me refiero a una pelea a puño limpio, aunque con la química que tenían en la pantalla, a veces uno lo imagina. No. Me refiero a las declaraciones que han dado a lo largo del tiempo, las indirectas, las cosas que se han dicho, las que se han insinuado, y que nos han dejado a todos con la boca abierta pensando, ¿qué está pasando realmente aquí? Para los que no estén muy familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosísima serie turca Erkenci, Pájaro Soñador. La serie que conquistó corazones en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionada y llena de comedia, sino también una química innegable entre sus protagonistas. La gente se enamoró de ellos de Sanem y Can, y rápidamente el ship se extendió a la vida real. Muchísimos, esperaban que el amor de la pantalla se trasladara a la vida real. Y es aquí donde entran en juego las declaraciones, los rumores, las especulaciones. La relación de Can y Demet fuera de la pantalla ha sido, y sigue siendo, un tema candente. Se han hablado de todo, desde un romance secreto hasta una enemistad fría. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que realmente han dicho ellos, y cómo podemos interpretar esas palabras? Así que sin más preámbulos preparémonos para sumergirnos en este mundo de declaraciones que nos dejarán boquiabiertos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay mucho chisme, muchas noticias del mundo de las novelas turcas y mucho contenido que seguro les encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por la época dorada de Erkenci. Durante la grabación de la serie, las redes sociales y los medios de comunicación estaban que ardían. Cada foto, cada gesto, cada publicación de Can y Demet se analizaba al detalle. Y es que, no se puede negar, había algo especial. Se les veía muy unidos, cómplices, con una química explosiva. Las miradas, los roces, las risas, todo apuntaba a una conexión mucho más profunda que la de simples compañeros de trabajo. En numerosas entrevistas, se les preguntaba sobre su relación. Y aquí es donde empiezan las declaraciones que nos dan pie a la especulación. Recuerdo una en particular, donde les preguntaron directamente si sentían algo el uno por el otro en la vida real. Demet, con una sonrisa enigmática, solía responder con frases como, Can es un gran amigo, un gran compañero de trabajo, y hemos creado un vínculo muy especial. Una respuesta diplomática, por supuesto, pero con un brillo en los ojos que delataba más de lo que decía. No negaba, pero tampoco confirmaba. Era como dejar una puerta entreabierta, una invitación a soñar, a imaginar. Una estrategia inteligente para mantener el interés del público y alimentar los rumores. Can, por su parte, solía ser un poco más directo, aunque sin caer en la confirmación explícita. En varias ocasiones, expresaba públicamente su admiración por Demet. Destacaba su profesionalismo, su belleza y su buen humor. La describía como una mujer talentosa y llena de energía. En una entrevista, recuerdo que dijo, Demet es una mujer maravillosa, con una energía increíble. Trabajar con ella es un placer. Palabras bonitas, halagadoras, pero que no revelaban nada sobre la naturaleza de su relación. Eran elogios profesionales, pero el tono, la forma en que lo decía, dejaba entrever algo más, un respeto y una admiración que trascendían lo laboral. Lo interesante es que en el ambiente se filtraban rumores de peleas, de celos, de tensión en el set. Unas fuentes afirmaban que la relación entre ambos era muy tensa, que existían roces y diferencias que dificultaban el trabajo. Otras, por el contrario, afirmaban que la complicidad era total, que se llevaban a las mil maravillas y que la química que veíamos en pantalla era real, incluso fuera del set. Los rumores crecían como la espuma, alimentados por las contradicciones y el secretismo que rodeaban a la pareja. Y claro, el misterio aumentaba el interés del público, que se debatía entre la esperanza y la desilusión. ¿Qué estaba pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Era amor, amistad, o simplemente una relación profesional? La serie llegó a su fin,
y las declaraciones se volvieron aún más interesantes, si cabe. Ya no tenían la excusa de promocionar la serie para ser ambiguos. Llegó el momento de la verdad, ¿o no? Después del final de Erkencicus, hubo un par de eventos públicos donde se les vio juntos, como las entregas de premios. Los fans esperanzados esperaban un gesto, una confirmación. Una mirada, un abrazo, una declaración, cualquier cosa que revelara la verdad sobre su relación. Pero, nada. Todo lo que hubo fueron fotos, gestos de cariño, pero sin ese algo más que todos anhelábamos. Los dos actores seguían manteniendo esa distancia prudente, esa ambigüedad que mantenía a sus seguidores en vilo. Empecemos a profundizar en algunas declaraciones más específicas, para analizar cada palabra, cada entonación. En una entrevista posterior a la serie, a Demet le preguntaron directamente sobre los rumores de romance con Can. Su respuesta fue evasiva, pero con un ligero toque de indirecta. Dijo algo así como, lo que se ve en pantalla es magia, y la magia a veces trasciende el plató. Pero la vida es mucho más complicada. Una frase que podría interpretarse de 1000 maneras. Estaba admitiendo que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real, pero que las complicaciones de la vida habían impedido que la relación prosperara. O simplemente estaba hablando de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. El misterio continuaba. La ambigüedad de Demet se convirtió en su sello personal, una forma de mantener la atención sobre su figura sin revelar demasiado. Can, en cambio, en otra entrevista fue un poco más explosivo, como mencioné antes. Le preguntaron si le guardaba algún rencor a Demet por alguna razón. Su respuesta fue contundente, directa: no tengo ningún rencor. Le deseo lo mejor. La forma en que lo dijo, el tono, parecía que había algo más que no estaba diciendo. Una frase corta, pero cargada de significado. ¿Por qué esa necesidad de dejar claro que no había rencor? ¿Qué había sucedido entre ellos? Había habido una ruptura, una decepción, una historia no contada detrás de esa frase. La contundencia de Can, su aparente frialdad, avivó aún más los rumores y las especulaciones. Además, ha habido otras declaraciones que, aunque no directamente sobre su relación, sí han avivado la llama del debate y han alimentado la curiosidad de los fans. Por ejemplo, las declaraciones de Can sobre su necesidad de privacidad y su deseo de mantener su vida personal alejada de los focos. Un anhelo comprensible para una figura pública, pero que en el contexto de su relación con Demet, adquiría otro significado. ¿Estaba hablando de su relación con Demet? ¿Intentaba proteger algo? Era una forma de preservar su intimidad y evitar las preguntas incómodas sobre su vida sentimental. La búsqueda de privacidad de Can parecía esconder algo, una verdad que no quería compartir con el mundo. Demet, por su parte, también ha hecho declaraciones que para algunos son indirectas dirigidas a Can. En entrevistas posteriores ha hablado sobre la importancia de la comunicación, de la confianza y de la compatibilidad en una relación. Ha destacado la necesidad de que exista una conexión profunda y de que las dos personas estén en sintonía. Y es que no será que nos está contando una historia, y que sus palabras son el código secreto. Estaba hablando de su experiencia personal. Estaba reflexionando sobre lo que había funcionado y lo que no en su relación con Can. Las declaraciones de Demet, enmarcadas en la reflexión sobre el amor y las relaciones, resultaban enigmáticas, llenas de matices. En resumen, el análisis de las declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja más preguntas que respuestas. Parece que ambos han optado por la ambigüedad, por jugar con la expectativa, por dejar que la imaginación de sus fans vuele. ¿Por qué no confirmar o desmentir los rumores? ¿Qué es lo que realmente pasó entre ellos? La decisión de no aclarar la situación, de mantener el misterio, ha sido, sin duda, una estrategia inteligente para mantener el interés del público y alimentar la leyenda. Es muy posible que nunca sepamos la verdad completa. Quizás, como muchas historias de amor, la de Can y Demet sea una mezcla de sentimientos, de momentos, de conexiones, de expectativas y de misterios sin resolver. O tal vez simplemente la química que vimos en pantalla fue solo eso, magia del cine. La realidad a veces es más compleja que la ficción, y las relaciones entre personas públicas suelen estar sometidas a una presión y a una exposición que dificultan la construcción de una relación sólida y duradera. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya pasado, ambos han seguido adelante con sus carreras.
Can ha tenido un éxito arrollador en Italia, con proyectos como Viola come il mare. Un éxito que confirma su talento y su capacidad de adaptación. Demet, por su parte, ha protagonizado otras series exitosas en Turquía, como Doğu Unep Kaderindir. Una serie que ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Cada uno ha seguido su camino, pero la memoria de Erkencikus y la fascinación por la relación entre sus protagonistas sigue muy viva. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que las declaraciones de Can Yaman y Demet Özdemir nos han regalado un buen rato de especulación, de debate y de emoción. La duda sigue ahí, la incertidumbre persiste, pero la verdad, a veces, es mejor dejarla en el misterio. La ambigüedad, la insinuación, el juego de miradas, todo eso ha contribuido a crear una historia que sigue cautivando a los fans de todo el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de las declaraciones de Can y Demet. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen que hay algo que no nos han contado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué opinan de las declaraciones? ¿Creen que son indirectas? Cuéntenme sus teorías. ¿Creen que la fama y la presión mediática jugaron en contra de una posible relación? ¿O simplemente la magia de la pantalla no pudo trasladarse a la vida real? Quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura de chismes y especulaciones. Si les gustó el contenido, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que siempre estoy subiendo contenido nuevo sobre el mundo de las novelas turcas, así que no se pierdan la oportunidad de estar al día con todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y no olviden. La fantasía y el misterio son parte esencial del encanto de las novelas turcas. Y en este caso, la historia de Can y Demet, con sus declaraciones ambiguas y sus silencios elocuentes, ha creado una leyenda que sigue viva en el corazón de sus fans. Hasta la próxima.